Estamos listos para hablar de Vigilancia Activa, un proyecto del Consejo Privado Anticorrupción, y conversamos de inmediato con su director ejecutivo, Eduardo Herrera, para saber de qué forma los ciudadanos podemos involucrarnos. ¿Cómo está, señor Herrera? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A su ¿En qué disposición. consiste este proyecto Vigilancia Activa? Sobre todo porque son tiempos donde hay muchos cuestionamientos respecto a quienes nos gobiernan, quienes están al mando de nuestras autoridades, y sería bueno estar pendiente de estas designaciones, ¿no?, que se realizan en torno al Estado. Bueno, el proyecto Vigilancia Activa nace de mirar la realidad, el rol que tiene la prensa, que es muy activo, y que por su naturaleza tiene que buscar siempre la coyuntura. Sin embargo, lo que nosotros estamos proponiendo es una vigilancia activa, continua y sistémica de todos estos nombramientos, contratos, de una forma permanente, ¿no? Alguien tiene que estar mirando esto constantemente desde la sociedad civil, y nosotros consideramos que podemos ser un actor relevante en ese sentido. Entonces vamos a entrar a designaciones, a nombramientos, a contratos, entonces todos los actos de gobierno que siempre se han debido vigilar, dicho sea de paso, ¿no? Y esto se supone que sería muy fácil de verificar porque la data es pública. ¿Han tenido algún tipo ustedes de complicaciones al momento de acceder a este banco de datos, a esta fuente de datos? No, aún no hemos tenido ninguna complicación. Estamos cruzando con datos oficiales y seguros, porque lo único que estamos haciendo es plantear datos, ¿no? Las personas podrán ya sacar sus apreciaciones, y en la medida de lo posible estamos tratando de ser muy objetivos con la data que estamos compartiendo con el público para no generar inestabilidad precisamente. No hemos tenido ningún problema de esos hasta ahora. Ahora, hemos sido testigos de una serie de, sobre todo, cuestionamientos a nivel de designaciones, por ejemplo, en ministerios, gabinetes de asesores, en una serie de escalas muy vinculadas, por ejemplo, al Ejecutivo. El Legislativo no está exento de estos cuestionamientos. Tenemos actualmente muchos congresistas que están en pleno proceso de investigación o siguiendo un proceso, ¿no?, siendo involucrados en una investigación. ¿Qué pasa con los poderes del Estado diversos, por ejemplo, el Congreso? Sí, es una etapa que tenemos que cubrir también el Congreso de la República. Eso no podemos soslayarlo. O sea, sin embargo, el Estado es inabarcable, ¿no? Pero hemos empezado por el Ejecutivo, que es el que primero ha tenido nombramientos pronto, pero vamos a entrar al Congreso sin duda alguna para ser totalmente objetivos, porque ahí también hay muchas cosas que hay que investigar y cuestionar y vigilar, en todo caso, como sociedad civil. Eso no lo podemos soslayar. Va a ser una de nuestras tareas, sin duda. Ahora, somos conscientes que en un caso, en el caso, por ejemplo, de los parlamentarios, estamos hablando de cargo de elección popular. La ciudadanía, se supone, verifica, contrasta información o simplemente por una cuestión de simpatías, en algunos casos, elige a los parlamentarios de acuerdo a su región. En el caso de otras instituciones hablamos de designaciones o cargos de confianza. Digamos, esta es una brecha tremenda. Sí, en realidad la actividad del Ejecutivo siempre ha sido una actividad unilateral, ¿ya? A diferencia del Congreso. Fíjense nomás en el plano de las leyes. Quienes emiten más leyes es el Poder Ejecutivo, ¿no? Y lo hace de una forma unilateral. Y esto no es un tema de gobierno, es un tema de diseño de Estado. ¿En qué no proporción? Estamos hablando de una gran proporción, más o menos el 80%, si no estoy mal, respecto a las normas que se emiten. Lo que pasa es que en el Parlamento las normas son mucho más visibles, pero tenemos ministerios que emiten normas, viceministerios, la misma PCM. Entonces hay una actividad legislativa bastante grande respecto a actividad normativa. Entonces, digamos, efectivamente, lo que usted señala es correcto. En la elección popular implica una necesidad de que el elector mire a quién está eligiendo y lo evalúe. En el caso de las designaciones del Ejecutivo son más unilaterales, por eso es que hemos empezado por ahí, porque se tiene que tener mucho más cuidado, sin que eso implique que nos debamos desentender de lo otro, ¿no? Claro que sí. ¿Han tenido ya el dato de cuántas, o tienen ya el dato de cuántas designaciones en alta dirección se han realizado y cuántas de ellas tienen cuestionamientos? Sí, hemos encontrado un total de 68 designaciones desde el 28 de julio de alta dirección. Del total de esas, 31 tienen cuestionamientos, o sea, más o menos el 30% de las designaciones tienen cuestionamientos de diversa índole, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos sacado dos datos ayer respecto a dos viceministros del MIDIS, que al parecer no ha movido mucho el tablero, porque, o sea, son dos viceministros que no tienen experiencia alguna en el sector.
¿ya? Y uno de ellos tiene coincidentemente una cercanía al partido de gobierno, ¿no? Y la otra es una persona profesional, pero no tiene experiencia conocida en el sector. Eso es un factor de mucha preocupación. O sea, los antecedentes, los problemas anteriores son cuidadosos respecto a ministros, por ejemplo, también podemos hablar de eso. En el caso de no tener experiencia en el sector, es un asunto muy complicado, tratándose de viceministros, que es un órgano eminentemente técnico. Entonces, eso nos preocupa. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta para alertar a la población, ¿no? Pero hay muchos casos también donde, aunque la valla sea alta, digamos, por los requerimientos que se estipulan para acceder a este cargo público, ¿se está vulnerando o violando la ley o la administración pública o no? En el caso concreto del MIDIS, por ejemplo, no hay un requisito que se establezca como valla legal. Yo creo que eso es un problema, porque si nosotros vamos a empezar a encorsetar y a poner perfiles a todos los funcionarios públicos, es correcto, le ponemos una valla, pero también le dejamos el margen de discrecionalidad al poder político, que es importante tenerlo, en personas que, por ejemplo, tengan mucha experiencia, pero no tengan un título profesional determinado. Entonces, eso me parece, y además, me parece que siempre existe la posibilidad en el Perú de darle la vuelta a la ley. Tenemos mucha devoción por la ley, y sin embargo no tenemos apego de cultura a la ley. Entonces, de apego a la ley, no tenemos una cultura de apego a la ley. Entonces, de más está que podamos poner un montón de normas cuando en realidad estamos dispuestos siempre a eludirlas, ¿no? ¿Qué otro tipo de aparentes irregularidades o cuestionamientos han encontrado? Nos decía personas afiliadas o muy vinculadas al partido político. ¿Qué otro tipo de aspectos encontramos? Mire, hemos encontrado, por ejemplo, el caso de los ministros, ya que vamos a hablar en el tema pronto el pedido de confianza, hay ministros que tienen un montón de cuestionamientos. O sea, hablando de porcentajes concretamente, 53% de ministros, o sea, más de la mitad del gabinete tiene problemas de cuestionamiento serios. Y eso nunca se había visto en el país. Por ejemplo, vamos a poner ahora el caso del señor Ciro Gálvez. Tiene 15 denuncias penales. 15 denuncias penales en giro en el sistema de justicia. Esto nosotros lo sacamos en la primera vuelta cuando él fue candidato a presidente. Entonces, estas cosas son importantes de tocar, ¿no? Y creemos que la ciudadanía debe conocerlas para saber quiénes son sus autoridades. Ahora, esto no es solamente en este gobierno. Esto es un tema sistémico del Estado que hay que empezar a mostrar y conversar, ¿no? De acuerdo, parece que fuera transversal, ¿no? Cada vez que tenemos oportunidad de analizar los cambios de gestión ocurren estos temas. Para tener más información al respecto y los resultados que se realicen en base al proyecto Vigilancia Activa, ¿cómo podemos acceder a estos datos que ustedes van encontrando? Bueno, nosotros estamos sacando los datos constantemente en nuestra página web, estamos actualizando 2 veces por semana la data, pero estamos apuntando a sacar un observatorio de acceso público a la colectividad, de manera tal que cualquier persona, por ejemplo, pueda poner el nombre de un funcionario y ver su ficha completa. Estamos trabajando en eso, este proyecto tiene 2 días de lanzado y es sumamente ambicioso porque queremos abarcar el Estado, ¿no? Tremendo. Y solamente por un acto de conocimiento, transparencia, ¿quiénes integran el Consejo Privado Anticorrupción? El Consejo Privado Anticorrupción está conformado por 22 entidades entre gremios, organizaciones de la sociedad civil y empresas, ¿no? De acuerdo. Todos están, digamos, detrás o analizando toda esta data que es pública para ponerla al servicio de la ciudadanía. Digamos, son esfuerzos colectivos. Es un esfuerzo colectivo del sector privado. El Consejo Privado Anticorrupción es el sector más plural de la lucha contra la corrupción en el Perú. Muy bien, señor Eduardo Herrera, gracias. Interesante, y ya tendremos seguramente novedades de este proyecto Vigilancia Activa para hacer seguimiento a estas designaciones, contratos, autorizaciones y demás en el Estado y cómo funciona además la administración pública. Muy amable, hasta una próxima oportunidad.